¿Por qué debemos de vivir usted y yo a la voluntad de Dios? Debemos de buscar la santidad, debemos de reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, amados hermanos. ¿Con nuestras acciones será que estamos reflejando nosotros el carácter de Cristo? Debemos nosotros buscar también la santidad, porque esa es la santidad del Señor. Él quiere que nosotros reflejemos la santidad, y esto también implica que debemos escuchar y debemos obedecer nosotros la guía del Espíritu Santo. Debemos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo, amados hermanos. Debemos permitir que Él trabaje en cada uno de nosotros, y Él nos va a ir transformando a la imagen de Cristo, como dice su palabra. Eso implica, amados hermanos, que usted y yo debemos ser capacitados para el servicio y la adoración. Como templo del Espíritu Santo, amados hermanos, usted y yo somos habilitados para servir y adorar a Dios de manera significativa, porque el apóstol Pedro nos enseña a cada uno de nosotros que hemos recibido un don especial y que debemos usarlo para servir a los demás, amados hermanos, como dice su palabra, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces debemos de ser capacitados para servir. Usted y yo venimos aquí para servir, no para que nos sirvan. Usted y yo tenemos que servir, poner por obra esto, porque como buenos administradores de la multiforme de la gracia, debemos nosotros ser servidores. También se nos anima a cada uno de nosotros a ofrecer nuestra vida como sacrificios vivos a adorar a Dios. Que Dios dice su palabra que presentemos, allá en Romanos capítulo 12, que presentemos vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces por eso es que nosotros también, amados hermanos, debemos de ser capacitados para la adoración, disponer, venir a este lugar. Que abran sus Biblias para juntos poder meditar un momento en la palabra del Señor, donde queremos exaltar el nombre del Señor. Y sé que el Señor, por medio de su palabra, Él nos fortalece a cada uno de nosotros. A través de su palabra también nos consuela, y en muchas áreas nos ayuda a nosotros la palabra del Señor. Por eso es que es muy importante cuando venimos a este lugar a escuchar su palabra, donde Él nos habla a cada uno de nosotros. A través de su palabra Él nos habla, y es importante también nosotros vivir su palabra, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios. Vamos a leer el capítulo 3, el versículo 16 y el 17. Vamos a tomar esos dos versículos como base para poder meditar un momento en la palabra del Señor, de que el Señor nos ha dado el privilegio de ser el portador de su palabra, ser el exponente de su palabra en esta hora de la tarde. Y sé que el ambiente está un poquito caloroso, pero en medio de este ambiente así caloroso, amados hermanos, gocémonos en el Señor, gocémonos en su presencia, porque nosotros hemos venido a este lugar a darle la alabanza, a darle la adoración a Él, y esta calor ya va a pasar. Ya nos estamos acostumbrando, ya tenemos unos varios días de estar con estos calores, y ya se nos está haciendo costumbre, nos vamos allí acoplando a este clima que se ha estado poniendo bastante serio, pero allá en el infierno va a ser más caliente. Pero nosotros tratemos la manera, amados hermanos, de vivir en rectitud. Así que vamos a dar inicio. Creo que ya tienen la lectura. Primera carta a los Corintios, el capítulo 3, versos 16 y 17. Y donde tengan la lectura se ponen sobre sus pies y me acompañan a leer en esta tarde la palabra del Señor, para poder meditar en esos versículos que el Señor nos va a hablar en esta tarde. Y creo que ya la encontramos todos, y leemos su palabra tal y como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y su letra nos dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios
el cual sois vosotros, santo es. Amén. Tomen sus asientos, amados hermanos, y siéntense. Vamos a meditar un momento en lo que es la palabra del Señor, en estos versículos que hemos tomado como base, amados hermanos, para poder meditar en su palabra. Y sabemos, ¿verdad?, que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Eso no nos queda ninguna duda, que fue él el que escribió esta epístola. Y el propósito de esta carta a los hermanos de Corintios, esta es una carta pastoral, que se cree que es pastoral, escrita para resolver problemas doctrinales y problemas prácticos. Y a medida nosotros hemos leído este versículo, amados hermanos, en el capítulo 3, nosotros nos damos cuenta que había una confusión, había como un sectarismo ahí, donde unos decían que eran de Apolos y otros decían que ellos eran uno decía yo soy de Pablo, otro de Apolo, y empezaba a levantarse allí como un cierto fans allí, que ellos decían que eran de ellos, ¿verdad? Pero nosotros somos de Cristo. Y empezamos a leer la Escritura y llegamos a este versículo aquí, donde su palabra nos dice a nosotros: ¿no sabéis que soy templo de Dios? Entonces el tema o el título de esta tarde sería: somos el templo de Dios, porque así lo dice su palabra, amados hermanos, que usted y yo somos templo de Dios. Y el corazón de todo cristianismo, amada iglesia, radica en una profunda verdad, y es que esta verdad es que somos el templo de Dios. Según lo dice el apóstol Pablo, aquí nos recuerda que nuestro ser físico se convierte en una morada del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo se convierte en una casa, en la morada del Espíritu Santo, donde mora en nuestras vidas, amados hermanos. Por eso es que nuestros cuerpos, que fueron moldeados por el Creador, fue Dios quien moldeó, nuestros cuerpos se convierten en lugares sagrados, se convierten en lugares donde la presencia divina del Espíritu de Dios habita en nuestras vidas, habita en nuestro corazón. Y este concepto, hermanos, a nosotros nos insta a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en mantener nuestros cuerpos puros y santificados, nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras acciones. ¿Para qué? Para que demos un buen testimonio del Señor Jesucristo. A través de nosotros damos un buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros. Debemos de dar buen testimonio cada uno de nosotros. Pero la palabra del Señor también nos dice que nosotros somos templo de Dios. Y entonces, ¿qué significa que somos el templo del Espíritu Santo? El concepto de que somos el templo del Espíritu Santo, amados hermanos, implica una verdad espiritual. Y esa verdad espiritual es que hay una gran responsabilidad en cada uno de nosotros. Hay una gran responsabilidad, porque en el Antiguo Testamento el templo era un lugar sagrado donde la presencia de Dios habitaba de manera especial en medio del pueblo, y que eso que requería de ciertos rituales de expiación de pecado para acceder a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, amada iglesia, con la venida de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, ese concepto adquiere un nuevo significado. Y es que ahora, amados hermanos, ahora el Espíritu Santo, la presencia del Señor está en cada uno de nosotros, porque dice su palabra que Dios habita en nuestros corazones. Antes la presencia del Señor estaba en el templo y solo el sacerdote podía entrar. Pero ahora, amados hermanos, esa presencia del Señor, con la venida de su Hijo, ahora está con cada uno de nosotros, y es por eso que tiene un nuevo significado. Su palabra nos dice, amados hermanos, que somos templo de Dios. Como creyentes en Cristo, cada uno de nosotros recibimos el Espíritu Santo en nuestro ser interior. En nuestro interior, en nuestro corazón, ahí mora el Espíritu Santo, y nuestro ser físico se convierte en la morada de Dios. Sentámonos, privilegiados, amados hermanos.
de que somos templo del Espíritu de Dios. Que somos templo de Dios, amados hermanos. No somos cualquier cosa. Nuestro ser interior se convierte en la morada de Dios. Nuestro cuerpo se va convirtiendo en esos templos vivientes donde la presencia divina de nuestro Señor reside de manera íntima y personal. Porque aquí es donde está nuestro Señor Jesucristo. En nuestro corazón tenemos el Espíritu Santo. Y esto implica, amados hermanos, que usted y yo debemos de cuidar y mantener nuestra vida espiritual. Debemos de cuidar la vida espiritual. Usted y yo tenemos esa responsabilidad de cuidar nuestra vida, porque con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes también eso afecta la morada del Espíritu de Dios. Porque cuando nosotros nos comportamos quizás de alguna manera que no le agrada al Señor, el Espíritu Santo se entristece. Entonces es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros que debemos cuidarnos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque no somos cualquier cosa, como se lo digo. Somos el templo, somos la casa de Dios. Ser el templo del Espíritu Santo implica muchas responsabilidades que debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la voluntad nuestra. ¿Por qué debemos de vivir usted y yo a la voluntad de Dios? Debemos de buscar la santidad, debemos de reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida, amados hermanos. Con nuestras acciones, ¿será que estamos reflejando nosotros el carácter de Cristo? Debemos nosotros buscar también la santidad, porque esa es la santidad del Señor. Él quiere que nosotros reflejemos la santidad, y esto también implica que debemos escuchar y debemos obedecer nosotros la guía del Espíritu Santo. Debemos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo, amados hermanos. Debemos permitir que Él trabaje en cada uno de nosotros, y Él nos va a ir transformando a la imagen de Cristo, como dice su palabra. Pero si no nos dejamos nosotros guiar por el Espíritu Santo, amados hermanos, no vamos a poder nosotros ser transformados a la imagen de Cristo. Pero en esta tarde quiero darle algunos puntos, amados hermanos, lo que implica ser el templo del Espíritu Santo. Porque estamos viendo que nosotros somos el templo de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo, y ser el templo del Espíritu Santo, amados hermanos, eso implica varias implicaciones, varios significados para un cristiano. Y en esta tarde yo vengo aquí para compartirle algunos puntos, amados hermanos, de lo que implica ser la casa del Espíritu Santo, ser el templo del Espíritu Santo. Y es que nosotros debemos tener responsabilidad en la pureza y en la santidad. Nosotros es que somos, que tenemos esa responsabilidad de que debemos de crecer en la pureza y en la santidad de Dios. Como templo del Espíritu Santo, se nos insta a nosotros, amados hermanos, a mantenernos puros, a mantenernos santos en todos los aspectos de nuestra vida. Debemos nosotros, amados hermanos, ser puros. Debemos nosotros santificarnos, amados hermanos, porque eso es lo que el Señor quiere. Y el apóstol Pablo, aquí en su carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 19, el apóstol Pablo afirma algo aquí. Aquí miren, hermano, dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Entonces dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso es que es nuestra responsabilidad, amados hermanos, de que nosotros, la responsabilidad de cada uno de nosotros es mantener que esa pureza, que seamos puros, que seamos santos, que vivamos en santidad, como lo dice su palabra. Y estas palabras a nosotros nos recuerdan, amada iglesia, que debemos honrar a Dios, debemos honrarlo con nuestros cuerpos, y es que por eso debemos alejarlo de la inmoralidad sexual, amada iglesia. Debemos nosotros alejarnos de cualquier forma de aquella impureza. Debemos apartarnos, porque es nuestra responsabilidad de mantener la pureza y la santidad, amados hermanos.
porque somos el templo de Dios. Y que el Espíritu, dice su palabra, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces nuestra responsabilidad, hermano, es cuidar la pureza y la santidad. También implica, amados hermanos, que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Usted y yo debemos ser guiados por el Espíritu Santo, porque ser el templo del Espíritu Santo también implica vivir en comunión y vivir en dependencia del Espíritu de Dios. Porque el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 14, él nos dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces usted y yo debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, amados hermanos. Debemos dejarnos que Él nos guíe, porque como cristianos somos llamados a escuchar y a obedecer la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Dejemos que Él nos guíe, dejemos que Él nos fortalezca, dejemos que Él nos consuele y que Él nos capacite también para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque si no dejamos, amados hermanos, que Él nos guíe, que Él nos capacite, no vamos a poder nosotros vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero es importante que usted y yo nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, porque somos el templo. Entonces, este es otro punto, que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y otro punto también, amados hermanos, es que debemos de dar fruto del Espíritu Santo. Cuando usted y yo permitimos que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros, ahí produce en nuestra vida un fruto evidente, y que son los frutos que el apóstol Pablo mienta ya en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, en el verso 22 en adelante, donde nos habla del fruto del Espíritu. Ahí nos habla, amados hermanos, que nosotros debemos dar fruto del Espíritu, y un fruto es el amor. Si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, usted va a dar ese fruto, el fruto del amor, aquel fruto del gozo, la paz, la paciencia y la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza de la que habla la palabra del Señor. Por eso es que usted y yo debemos de dar estos frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él está en nuestro interior, Él está en cada uno de nuestros corazones, y si Él está en nosotros, debemos de dar estos frutos, amados hermanos. Pero si no estamos dando ningún fruto de esto, entonces preocupémonos, porque es preocupante que tenemos el Espíritu de Dios y no estamos dando ningún fruto. Preocupémonos, amados hermanos, porque la palabra del Señor a nosotros nos dice de estos frutos del Espíritu, y el Espíritu mora en cada uno de nosotros. Pero si no estamos dando amor, no tenemos gozo, no tenemos paz, no tenemos paciencia, benignidad, bondad, ni fe, ni mansedumbre, ni templanza, preocupémonos. Porque estos son los frutos del Espíritu que usted y yo deberíamos dar. Y estas cualidades se convierten en la manifestación del carácter de Cristo en cada uno de nosotros, amados hermanos. Y estas son las evidencias que el Espíritu de Dios está obrando en cada una de nuestras vidas, amados hermanos. Estas son las evidencias si el Espíritu está obrando en nuestra vida. Pero la palabra del Señor nos dice que debemos de dar frutos del Espíritu. También otro punto, amados hermanos, es que debemos nosotros ser capacitados para el servicio y la adoración. Eso implica, amados hermanos, que usted y yo debemos ser capacitados para el servicio y la adoración. Como templo del Espíritu Santo, amados hermanos, usted y yo somos habilitados para servir y adorar a Dios de manera significativa, porque el apóstol Pedro nos enseña a cada uno de nosotros que hemos recibido un don especial y que debemos usarlo para servir a los demás, amados hermanos, como dice su palabra, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, debemos de ser capacitados para servir,
Usted y yo venimos aquí para servir, no para que nos sirvan. Usted y yo tenemos que servir, poner por obra esto, porque como buenos administradores de la multiforme de la gracia, debemos nosotros ser servidores. También se nos anima a cada uno de nosotros a ofrecer nuestra vida como sacrificio vivos a adorar a Dios. Que Dios dice su palabra que presentemos, allá en Romanos capítulo 12, que presentemos vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, por eso es que nosotros también, amados hermanos, debemos de ser capacitados para la adoración, disponer, venir a este lugar. Muchos allá se quedaron en sus hogares, pero usted y yo damos gracias a Dios el estar aquí. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos, amados hermanos, que tenemos que darle la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Debemos nosotros, como dice, presentarnos en sacrificios vivos para adorar a Dios. Su palabra también nos dice a nosotros, amados hermanos, allá en el Evangelio de Juan capítulo 4, en el verso 23, mas la hora viene, dice su palabra, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso es que usted y yo, amados hermanos, debemos venir dispuestos a presentar nuestros cuerpos en ese sacrificio, en servicio al Señor y adorarle, a darle la adoración a nuestro Señor, amados hermanos, porque dice que anda buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso este punto también es importante, que debemos de ser capacitados para el servicio del Señor, para adorarle a Él también, amados hermanos. También es importante el cuidado del cuerpo como el templo. Es importante que nuestro cuerpo lo cuidemos, amados hermanos. ¿Y por qué es importante que nosotros cuidemos nuestro ser físico? ¿Por qué? Porque es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo, porque como templo del Espíritu Santo es importante que nos cuidemos y que mantengamos nuestros cuerpos de una manera saludable. Porque aquí mora el Espíritu de Dios. Dios mora en cada uno de nosotros. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 19, el apóstol Pablo nos recuerda algo y dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestro? Entonces, Él nos recuerda que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es el cuerpo, amados hermanos, y por eso es que usted y yo debemos cuidar nuestro cuerpo. Es nuestra responsabilidad de cuidarnos, amados hermanos. Y este versículo a nosotros nos insta a tratar nuestro cuerpo como un lugar sagrado. ¿Por qué? Porque aquí habita el Espíritu Santo. Debemos nosotros evitar el abuso de aquellas sustancias prácticas, aquellas cosas dañinas, aquellos comportamientos destructivos, amados hermanos. Debemos evitar todo aquello que va a destruir nuestro cuerpo. Debemos de cuidarlo. Con las cosas que comemos, con las cosas que bebemos también. Cuidemos nuestro cuerpo. ¿Por qué debemos nosotros cuidarlo entonces? Porque ¿sabe qué? Porque en nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Así que debemos de tener el cuidado nosotros, amados hermanos. No, que yo me voy a dar gusto, yo todo lo que... No, cuidémonos. Somos templo. Recordémonos, el apóstol Pablo nos recuerda en esta carta a los Corintios, amados hermanos, que debemos de cuidar nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro cuerpo debemos de cuidarlo. También, amados hermanos, es importante que ser templo del Espíritu Santo de Dios implica también el discernimiento y la obediencia al Espíritu.
Debemos de discernir, amados hermanos, y ser obedientes a la voz del Espíritu, porque como templo del Espíritu Santo se nos llama a cultivar una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo, buscando su guía, buscando su dirección en todas las áreas de nuestra vida, amados hermanos. Debemos buscarlo en todas nuestras áreas de nuestra vida, porque el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el verso 18, nos exhorta y él dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces dice que debemos de ser llenos con el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros, amados hermanos, debemos de tener este discernimiento y debemos de obedecer. Dice: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, dice. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces esto implica que debemos evitar las influencias negativas. Debemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo, amados hermanos, siguiendo su dirección en nuestras decisiones y en nuestras acciones diarias, amados hermanos. Dejemos que sea el Espíritu Santo de Dios que nos guíe. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo, somos casa del Señor. Por eso es que es importante que tengamos el discernimiento y la obediencia del Espíritu Santo. Porque dice que los que viven, dice su palabra, que los que viven según la carne, ellos no pueden agradar a Dios. Porque se van a dirigir porque la carne los guíe. Pero usted y yo dejémonos guiar, debemos de obedecer lo que nos dice el Espíritu Santo. Porque es muy importante obedecer al Espíritu, amados hermanos. También lo que implica es ser templo del Espíritu Santo también es la santificación y la separación del pecado. Debemos nosotros santificarnos, amados hermanos. Debemos nosotros también la separación del pecado. Ya no podemos estar practicando el pecado, porque como templo del Espíritu Santo estamos llamados a vivir una vida en santidad, una vida de la separación del pecado, porque el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, en el verso 1, él nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, amados hermanos, dice: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, dice su palabra. Es por eso que debemos nosotros santificarnos, vivir en santidad. Debemos de separarnos del pecado, amados hermanos, porque somos el templo de su Espíritu. Por eso es que usted y yo debemos de limpiarnos de toda contaminación de nuestro cuerpo. Y esto implica un compromiso constante de apartarnos del pecado. Debemos nosotros apartarnos del pecado. Debemos arrepentirnos, amados hermanos, y buscar la santidad de Dios para que la presencia del Espíritu Santo pueda fluir en cada uno de nosotros sin obstáculos, amados hermanos. Por eso es que démosle lugar a que la presencia del Espíritu Santo pueda estar en cada uno de nosotros. Debemos separarnos del pecado. Y también otro punto que implica, aparte de la santificación y la separación del pecado, también que debemos de dar un buen testimonio y hay que glorificar a Dios también. A través de nuestro testimonio. Y también podemos glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Porque como templo del Espíritu Santo llevamos la responsabilidad de ser un buen testimonio vivo del poder transformador de Dios. Si Dios mora en nosotros, debemos dar un testimonio de que Él nos ha transformado a cada uno de nosotros. Porque su palabra nos dice: glorificad, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 20. Pablo dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo,
en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, amados hermanos, debemos nosotros glorificar al Señor. Debemos de dar un buen testimonio, amados hermanos. Debemos usted y yo, esa es nuestra responsabilidad. Esto implica entonces que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes deben reflejar la naturaleza de Dios y traer a otros hacia Él a través de nuestro testimonio. Usted y yo podemos atraer a aquellos amigos que están allá, aquellos que están allá, que se han apartado. Entonces, con nuestras actitudes, nuestras palabras, pero si nuestras actitudes, si no somos de buen testimonio, ¿cómo ellos van a querer venir a Cristo? Si no glorificamos a Dios. Entonces es importante, ¿verdad? Somos templo del Espíritu Santo. Pero si con nuestras acciones y no glorificamos a Dios, con nuestro testimonio, no estamos representando a Cristo, entonces estamos mal. Por eso es que es importante saber nosotros qué es lo que somos. Entonces, amados hermanos, también implica una vida de oración y una vida en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Porque como templo del Espíritu Santo, usted y yo debemos buscar una vida de oración y una vida en comunión en constante con Dios. Porque el apóstol Pablo nos insta en la carta a los Efesios, nos dice él que debemos nosotros orar en espíritu en todo tiempo. Entonces es importante tener una vida de oración en todo tiempo, porque a través de la oración nosotros nos conectamos con nuestro Señor Jesucristo. A través de la oración nosotros buscamos su dirección y entonces rendimos a Él su voluntad. Por eso es que es importante que nosotros tengamos una vida de oración. Por muy cansados que andemos, amados hermanos, busquemos a Dios en oración. Es importante que tengamos esa intimidad con Él. Y la oración es algo que se está apagando. La oración se está descuidando, pero nosotros debemos estar alerta. Seamos vigilantes, amados hermanos. Debemos nosotros buscar estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo, porque la comunión con el Espíritu Santo, ella nos va a capacitar a uno de nosotros para una relación íntima y para transformarnos, una relación transformadora con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y es que, amados hermanos, la oración se está descuidando en todas áreas. En las familias, en todo se está descuidando. Nos descuidamos, amados hermanos. Pero esto nos va a ayudar a nosotros de que debemos nosotros ser templo del Espíritu Santo de Dios. Implica que debemos de tener una vida de oración, porque eso hay muchas implicaciones para cada uno de nosotros. Y en resumen, amados hermanos, de ser el templo del Espíritu Santo conlleva una serie de implicaciones bíblicas para todos nosotros los creyentes. Y este enfoque bíblico nos desafía a vivir una relación íntima con el Espíritu Santo, permitiendo que su poder transformador opere en cada uno de nosotros, amados hermanos. Por eso en esta tarde su palabra nos dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amados hermanos, debemos entonces usted y yo, hay muchos puntos que les he tocado, yo sé que algunos quizás se les ha haber quedado algunos dos, pero pongámoslos en práctica, amados hermanos, que eso nos va a ayudar a nosotros. Y doy gracias a Dios por la oportunidad que el Señor me ha dado en esta tarde, el poder impartir su palabra, algo que me ayuda a mí, yo sé que le va a ayudar a usted también. Como templo del Espíritu de Dios, debemos nosotros vivir una vida en santidad y en aquella pureza. Así que doy gracias a Dios por su atención. Hasta aquí mi tiempo y que el Señor nos bendiga.